Bien, vamos a repasar la parte de endocrinología en el capítulo de diabetes mellitus. Uno de los tópicos importantes, además de la patología tiroidea, vendría a ser entonces la diabetes mellitus. Habría que manejarla en todo caso también, sobre todo las definiciones, cómo se hace un método diagnóstico, cuáles son sus principales complicaciones, identificación, manejo, tratamiento, etcétera, ¿no? También es importante evaluar eh, cuál es el algoritmo diagnóstico, qué pruebas nos permiten a nosotros tamizar la diabetes y cómo tratar estas complicaciones a futuro. Vamos a ver un poco de las bases que nos pueden preguntar. Criterios diagnósticos de diabetes mellitus. Bueno, son cuatro. Criterios diagnósticos, digamos, laboratoriales, pero también clínicos, ¿no? Sobre todo los criterios laboratoriales importantes es una glicemia en ayunas. Esta glicemia en ayunas debe ser mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. Está el test de tolerancia oral a glucosa mayor a 200 miligramos por decilitro. Está también tema de mayor a 200, ¿no? La glicemia al azar mayor a 200 y una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5%. ¿Cuál es el examen de elección para screening? Mencionan aquí. Entonces, el examen de elección para screening vendría a ser, sin duda alguna, la glicemia en ayunas, ¿no? Glicemia en ayunas, pedimos al paciente y este debe estar, si es mayor a 126 miligramos o igual, menos 26 miligramos por decilitro, pues hablamos de que debemos necesitar dos pruebas de estas para uno poder dar diagnóstico, por supuesto, de diabetes, ¿no? Asintomático con una glicemia en ayunas en rango de diabetes mellitus, que hace un paciente que no tiene clínica evidente o clínica cardinal de la diabetes, un paciente que no tiene pérdida de peso, poliguria, polidipsia, polifagia, es un paciente asintomático, pero en la glucosa o la glicemia en ayunas está en un rango mayor o igual a 126. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues la guía nos menciona repetir la glicemia en ayuna para así poder tener dos exámenes, sea uno, para poder confirmar. Si tengo dos glicemias en ayunas, tengo una glicemia A, una glicemia B, y una de ellas está en rango de diabetes y la otra no, ¿qué hacer? Entonces tengo una sí y tengo otra que no. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que debemos hacer? Entonces debemos realizar el test de tolerancia oral a la glucosa. Este nos confirma si está mayor a 200. Entonces, pues, este vendría a ser ya el diagnóstico de diabetes junto con la glicemia positiva en ayunas. La glicemia 2 horas después, ¿no? Es un examen que va a darse 2 horas después de esta glucosa, 75 gramos de glucosa anhidra, ¿no? Muy bien, entonces recordamos hasta ahora que el examen de screening de elección es la glicemia en ayunas. Valora el control glicémico a largo plazo. Esto hay que tener en cuenta que es la hemoglobina glicosilada, ¿no? Que es como una película de los últimos 3 meses. Fármaco de primera línea de diabetes mellitus tipo 2. El fármaco de primera línea, el que vamos a iniciar es la metformina, que es una vivoanida, y recordar que la vivoanida van a ser fármacos que van a inhibir la gluconeogénesis hepática. Recuerden que la gluconeogénesis es un proceso en el cual se forma glucosa a partir de aminoácidos, glicerol, lactato, entonces otras cosas, ¿no? Derivadas. Es importante entonces la metformina, que es el primer tratamiento. Y eso va a depender porque van a haber pacientes que van a tener monoterapia con metformina, otros pacientes van a requerir de repente una terapia combinada, otros pacientes van a recurrir a insulinoterapia. Entonces vamos a ver qué pacientes y qué medicamentos se dan. Fármaco de elección en enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca congestiva y enfermedad renal crónica tipo 3-4. Y estos son los fármacos SGLT2, que son los eh, que guardan relación con el transporte de sodio y glucosa. Y van a ser aquellos fármacos que terminan en glifosina. Y su función en este caso va a ser inhibir, ¿no? Y va a ser inhibir
Pues la reabsorción de glucosa a nivel del túbulo contorneado proximal del nefrón. Aquí entonces mencionan la insulina en diabetes mellitus 2. ¿Cuándo damos insulina o a qué pacientes damos insulinoterapia? Con pacientes con glicemia mayor a 300 o una hemoglobina glicosilada mayor a 10% van a ser candidatos entonces a insulinoterapia. Por supuesto, también es importante que el paciente sintomático va a tener también derecho o a tener, digamos, ser candidato para la insulinoterapia. Esto hay que especificarlo más adelante. Estas preguntas, vamos a hablar de los pacientes que están ya, digamos, conocidos en las emergencias, conocidos en los exámenes, tanto por ASPEFAN como con ARIME. Varón de 32 años ingresa a emergencia con dolor abdominal, náuseas y vómitos. Al examen somnoliento. Frecuencia cardíaca 28 por minuto, frecuencia respiratoria 28, una PREA de 110-60, mucosas secas, glucosa de 320, pH 7.2, bicarbonato 12 y una osmolaridad plasmática 290. Cetonas en orina, 3 cruces. Aquí en este caso clínico hablamos de un paciente que tiene una clínica, toda la clínica de una de las complicaciones que es de la diabetes mellitus tipo 2 o tipo 1 también, por supuesto, la diabetes en general. Entonces aquí la clínica de dolor abdominal, náuseas, vómitos, hay cierto trastorno del sensorio, está, digamos, el paciente hemodinámicamente estable, hay signos de deshidratación en el caso de la mucosa seca y la glucosa te la están dando acá en un rango, ¿no? Para uno identificar que no supera los 320 y un pH importante, la gasometría arterial helada. Nos hablan de osmolaridad porque es un diferencial entre las dos complicaciones. Cuando hablamos de dolor abdominal, náuseas, vómitos, la respiración de Kuhnhauer, que es característico en la acidosis, porque este paciente está en acidosis metabólica, el aliento cetónico, el trastorno del sensorio y la deshidratación. Si bien es cierto, en este tipo de pacientes que cursan con cetoacidosis diabética, el trastorno del sensorio y la deshidratación suele ser mucho menor que con respecto al paciente con coma hiperosmolar, digamos, no cetónico hiperglicémico. ¿Cuál es el laboratorio de nuestros pacientes? Un laboratorio de glicemia mayor a 250 generalmente, pero que no llega a los niveles de 600, como un paciente en un estadio hiperosmolar. La acidosis metabólica y mi mente tengo que tener el pH menor a 7.3, un bicarbonato mayor menor a 18 y un ion GAP elevado. Este paciente es un paciente con cetoacidosis diabética. El paciente de abajo nos dice, mujer de 69 años, paciente un poco mayor, ingresa a emergencia por trastorno del sensorio. Al examen, la paciente presenta estupor, una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, taquicárdica, frecuencia respiratoria de 18, una PEA del borderline para hipotensión, para inestabilidad hemodinámica 90-60, y hay que alerta, muy alerta, cosas secas, un estado de deshidratación, y la glucosa es 700. Fíjense ustedes que la glucosa aquí es distinta al paciente de una cetoacidosis, una glucosa que supera los 600 miligramos decilitros. Miren el pH, 7.32, está en acidosis, un bicarbonato de 25, un rango normal. Y la osmolaridad plasmática aquí cambió. Una osmolaridad de 330, una osmolaridad que supera los 320 que hemos de tener en mente. Cetonas en orina negativa. Claro, una diferencia importante entre la cetoacidosis diabética y la complicación que es el estado hiperglicémico hiperosmolar, pues es que no hay cetonas, ¿no? Muy bien. El trastorno del sensorio y la deshidratación severa, ¿no? El trastorno del sensorio es mucho más marcado en el estado hiperglicémico por hablar. Con respecto a la cetoacidosis, aquí la cetoacidosis es, el estado es del sensorio es mucho menor. La glucosa es mayor a 600, la osmolaridad mayor a 320. Recordar que la osmolaridad se puede calcular
como dos veces el sodio más la glicemia entre 18. Aquí no apreciamos acidosis metabólica y no hay cetonuria. Por ello que aquí nos mencionan que las cetonas en orina son negativas. Entonces, nos basta muchas veces la clínica del paciente, nos basta el examen físico, la clínica, el examen físico del paciente y el AGA, ¿no? El AGA, el análisis laboratorial, es importante aquí. Paciente, mujer de 25 años con antecedente de diabetes mellitus, insulino dependiente, extraída a emergencia soporosa. Al examen se encuentra pálida y diurética y una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, ¿cierto? Bien. Esta paciente entonces nos mencionan que tiene toda la clínica, ¿no? Viene soporosa, la emergencia, pálida, diaforética y taquicárdica, que depende de la insulina, es una diabetes mellitus probablemente tipo 1, la clínica de polisemia, ¿no? Van a haber clínica o síntomas autonómicos y neuroglucopénicos. Los autonómicos, como la taquicardia que presenta el paciente, el temblor, la frialdad, la palidez que nos menciona el caso, la ansiedad, el sopor, neuroglucopénicos, la cefalea, el dolor de cabeza, la somnolencia, el estupor, el sopor, el coma incluso o las convulsiones. En el laboratorio, en pacientes diabéticos mellitus, consideraremos una glicemia como menor de 70 como hipoglicemia. En el caso del tratamiento, ¿cómo nosotros debemos actuar? Lo primero que sería la hidratación, ¿no? Debemos hidratar, luego la insulinoterapia y algunas consideraciones más de acuerdo al contexto en que estemos. Si hablamos de hidratación, lo que debemos hacer es hidratar con cloruro, cloruro de sodio, en las primeras 24 o 48 horas a un cloruro de 0,9%. Y posterior a ello, si evaluando el sodio, si el sodio es menor de 135 o si el sodio es mayor o igual a 135, veremos que el cloruro de sodio al 0,9% o cloruro de sodio al 0,45%, que es el medio normal. ¿Cómo darle insulina en crisis hiperglicémicas? Lo segundo es la insulinoterapia, ¿cierto? La insulinoterapia es corregir la insulina R endovenosa en infusión 0,1-0,14 unidades internacionales por kilo por hora. El bicarbonato, ¿cuándo considerarlo endovenoso en crisis hiperglicémica? Vamos a considerarlo solo si el pH es menor a 0. ¿Qué fármacos en diabetes mellitus producen hipoglucemia? Sulfonilureas, glibenclamida son los principales motivos de emergencia en pacientes de este tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento en hipoglicemia? La dextrosa 33%, siendo de luego dextrosa al 5 a 10%.